Hola, nos encontramos aquí con don Omar Orellana Acuña, que es gerente de comunicaciones del clúster andino del laboratorio Pfizer. Muchas gracias, Omar, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer compartir con universidades. A mí me encanta hacer esta dinámica y contarles un poco de lo que estamos haciendo. Bueno, estamos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena y vamos a conversar con Omar sobre una serie de aspectos que tienen que ver con el periodismo científico, cómo trabajar las comunicaciones institucionales en este aspecto, también temas como desinformación en aspectos de salud y también un concurso muy interesante que tienes para contarnos que puede interesar no solo a los estudiantes de periodismo, sino que también a todos los profesionales de La Serena, de Coquimbo y de la zona norte también. Bueno, del país. Del país en general. Sí, en general. Esta entrevista pueden verla a través del canal de YouTube de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena y esperamos sus comentarios y la retroalimentación que tengan para nosotros. Si nos llega alguna pregunta o algo, te lo haremos llegar. Por supuesto, no hay Omar, problema. bienvenido. Bueno, Omar es, como les decía, gerente de comunicaciones de Pfizer, es periodista, tiene un MBA en marketing de la Universidad de Arizona, magíster en globalización y no para de estudiar, Omar. Actualmente bueno, está cursando un doctorado en comunicación de la ciencia en la Universidad de Alabama. Sí. El eterno estudiante, te han dicho tus amigos. Sí, mi amigo me dicen el eterno estudiante y yo creo que para mí estudiar implica también entretención, entonces también es una parte muy entretenida para mí hacerlo. Me encanta investigar, me encanta seguir formándome. Es emocionante, es bonito ver cuando profesionales que están en el mundo del periodismo, no necesariamente dentro de la academia, también nos muestran que la investigación, el estudio en los magíster, en diplomados y también en doctorados es un camino que todos podemos seguir. Así que sí. Excelente. Pero bueno, Omar, cuéntame. Tú trabajas en Pfizer. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas allí? 4 años trabajo en el área de comunicaciones de Pfizer. Ya. Y dime, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo es trabajar en periodismo científico en una institución? Porque no es lo mismo, me imagino, que hacerlo en un medio de comunicación. No, claro que no es lo mismo. Primero, hacer la salvedad que, claro, trabajar en una organización uno siempre tiene que estar alineado con la organización independiente de que esté haciendo periodismo. O sea, aquí las comunicaciones corporativas uno tiene que tener la claridad de la visión, la misión de la organización, cuál es la visión estratégica, los objetivos y nunca perder el foco de que estás trabajando en una organización. Puede ser una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, pero el objetivo de la organización es la base. Y en este caso, Pfizer es una empresa que trabaja en innovación farmacéutica y obviamente sus bases están sentadas en la ciencia, en la salud. Entonces, ahí la relación básica está dada con aquellos científicos, científicas que trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo, para distintos tipos de enfermedades. Y sin duda, el desafío es, al igual que seguramente tienen los colegas que trabajan en el área de ciencias de los medios de comunicación, es aprender a tener esa relación con el científico y con la científica. Tener esa visión de poder traducir muchas veces ciertos mensajes, ciertos temas para poder llevarlo a la comunidad, porque al fin y al cabo mi rol es también traspasar ese conocimiento de las investigaciones que se hacen al interior de Pfizer hacia la comunidad y también el dar a conocer, por ejemplo, nuevos tratamientos, nuevos desafíos que se están viendo en el tema de la salud y en el futuro de los tratamientos hacia la comunidad, que los medios de comunicación tomen esos desafíos y puedan también informar al público en general. Nombraste un concepto muy interesante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es el concepto de innovación. Hemos hablado en las distintas temáticas y contenidos de periodismo científico que la innovación no surge hasta que ese producto es puesto en el mercado y es comercializado. Porque tú llevas algo de investigación aplicada, generas esa investigación y la pones en el mercado y ahí se transforma en algo que se puede llamar innovación. Pfizer trabaja ¿hay centros de investigación de Pfizer dentro de la propia empresa o trabajan también en colaboración con universidades, con otros centros de investigación? Bueno, hay un poco una mezcla de los dos. Dentro de la misma organización, cuando se está trabajando en el desarrollo, por ejemplo, de un nuevo tratamiento, se plantea el desafío de buscar nuevas soluciones.
para los pacientes, se trabaja desde la organización con un equipo científico que están en distintos puntos del planeta, pero también hay un trabajo mancomunado con las universidades, con centros de investigación dentro de los países. Por ejemplo, en nuestro país se realizan una serie de estudios clínicos que se están desarrollando, pero que no lo desarrolla directamente la organización, sino que se hacen a través de entidades académicas, centros de estudios que se especializan, por ejemplo, en estudios clínicos, porque la importancia de los estudios clínicos dada en el mundo actual es la diversidad. Entonces, no podemos olvidar que hay distintos tipos, genotipos de personas. Entonces, los estudios clínicos tratan de abarcar distintos países, regiones del mundo. Entonces, sí se realizan también con alianzas con universidades y centros de estudio, pero por supuesto también en lo que se refiere al desarrollo de nuevos tratamientos, también hay un equipo interno de la compañía. Ok. Cuéntanos entonces, Omar, cómo es el desarrollo del periodismo científico, porque a veces pensamos en periodismo científico y pensamos solamente en medios de comunicación. Y tú mencionaste, claro, dentro de una institución también se puede, pero ¿cuáles son aquellos principios, cuáles son estas normas o estas características que son un poco más exclusivas de un periodismo especializado en ciencia, y no solo en ciencia, sino que en temas de salud específicamente, e incluso no solo en temas de salud, sino que en un tema que puede generar mucha polémica, que es en el trabajo que hace una farmacéutica como Pfizer? Claro, y yo entiendo el concepto y siempre digo que hay que aterrizar esto y de decir que efectivamente yo estoy trabajando para una organización, pero hay principios del periodismo científico que no importa dónde tú estés trabajando, tienes que aplicarlo. El rigor, que puede ser transversal a todo el periodismo. O sea, en realidad uno podría decir aquí a los estudiantes, decirle, en realidad el rigor tiene que estar siempre presente, no importa el área del periodismo en el que trabajes. Sí, es verdad. Pero en el caso del periodismo científico, el rigor conlleva también una responsabilidad mayor. Cuando hablamos de salud, claro, tú puedes hacer a través de una información que una persona cambie sus costumbres, cambie un comportamiento. Y a través de ese cambio, incluso esa persona puede poner en peligro su salud. ¿Se recuerdan ustedes durante el caso de la pandemia del COVID-19, cuando surgieron informaciones sin base científica, muchas de ellas, que llamaron a las personas que si tomaban tal o cual producto se protegían contra el COVID-19, y hubo personas que tomaron esos productos y fallecieron, porque efectivamente hubo información que no tenía base científica? Entonces ahí el rigor es uno de los principios clave. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en periodismo científico y que es base es la contrarrestación de fuentes. Porque no basta con quedarme con una sola fuente. Aquí yo tengo que investigar. El periodismo científico siempre es un periodismo que investiga, que es más allá de la mera transmisión de una información. Por supuesto, si uno trabaja en medios de comunicación, a veces es complicado esto de contrarrestar fuentes o de hacer investigaciones más profundas, pero siempre bajo el rigor de decir y atribuir la información que le estoy entregando a alguien. No puedo no tener esa base, porque el periodismo científico siempre tiene que tener una concepción, y lo que es importante, siempre buscar aquella fuente fidedigna. Es muy importante a quién recurro, a qué científico recurro. ¿Y tú cómo identificas que una fuente es fiable, te da seguridad, es una fuente valiosa para tu trabajo? Bueno, lo primero que uno tiene que aprender también en periodismo es que las vocerías uno tiene que validarlas, ¿ya? Por ejemplo, pedir las credenciales, como tú bien lo hiciste al principio y me preguntaste, ¿dónde estudiaste? ¿Cuáles son tus credenciales? Yo te dije, ya estoy aquí y allá, trabajo en este y en este otro medio. Lo mismo pasa cuando yo me entrevisto a un científico, o sea, un científico que está trabajando en un estudio, yo tengo que validar sus credenciales. Y cuando hago esa validación, obviamente siempre atribuir la información que yo recibo a ese científico, porque las informaciones son variables, las fuentes cambian, y eso yo tengo también que entenderlo. Es distinto cuando estoy haciendo un reportaje en profundidad, estoy haciendo una investigación periodística, y ahí necesito más de una fuente, contrarrestar. Yo estoy hablando de crónicas, porque igual uno también tiene que entender la dinámica de los medios de comunicación, y para quienes van a ser futuros periodistas, es complicado trabajar en medios de comunicación, especialmente bajo la dinámica actual de los medios, bajo el financiamiento actual de los medios de comunicación y la realidad de los medios de comunicación, ni qué decir de los medios regionales. Yo soy de región, yo soy de Copiapó,
Entonces trabajé en medios regionales al inicio de mi carrera profesional, en varios medios que no voy a nombrar, pero que les tengo mucho cariño, medios de Copiapó. Pero es difícil trabajar en medios de comunicación en regiones y poder aplicar quizás toda esa rigurosidad que uno quisiera. Uno la tiene que aplicar, obviamente, pero tampoco olvidarse de que estamos en un medio dinámico, en una forma en que actualmente los medios de comunicación se están desenvolviendo y bajo la precariedad que están teniendo los medios, especialmente regionales. Bueno, no sé si tienes alguna anécdota o algo. Esta pregunta no estaba en el guión. No, está bien. Sí, entonces si tienes alguna anécdota guardándole el anonimato y la privacidad de los respectivos protagonistas, de que te haya pasado de pronto de alguien que o no sabías que era tan importante o pensabas que era más importante de lo que, o más fiable de lo que parecía. Bueno, claro, ¿no? Sí, siempre. Mira, yo cuando empecé a trabajar acá en Pfizer, obviamente yo venía del periodismo científico, pero de otra área, no del periodismo específicamente de salud. Venía más ligado a tecnología, a ciencias, a energías limpias, yo venía de esa área. Entonces, cuando recién ingresé a Pfizer, obviamente para mí se abrió un mundo relativamente nuevo en torno especialmente al desarrollo de tratamientos. Y no conocía a todos los científicas que estaban trabajando en eso. Y ingresé cuando fue la pandemia del COVID-19, ingresé a Pfizer, entonces fue un momento súper interesante para el periodismo científico. Sí, claro que sí. Porque yo siempre digo, en ese momento fue un momento interesante porque los medios demandaban mucha información científica. De hecho, si te acuerdas, las noticias abrían con la información científica, que cuántos casos, que el desarrollo de nuevas cepas, que las variantes, que la vacuna. Entonces fueron meses en que estuvimos bombardeados con información y había mucha información en ese momento. Y yo estaba coordinando una entrevista con una persona de la organización y claro, de nombre no sabía quién era, pero después empiezo a revisar y era uno de las personas que había estado en el desarrollo de la vacuna. Así de importante era esa persona y yo, oh, perdón, ya sí. O sea, no lo puedo, tengo que darle la importancia que tengo, claro. Lo tengo a disposición para el país, para que haga una entrevista. Entonces, sí, obviamente. Pero también está bien porque uno no sabe todo y no tenemos por qué saberlo todo. Siempre nos dicen que nosotros los periodistas sí tenemos que tener la conciencia y tener el conocimiento quizás base para poder hacer preguntas, no preguntas ni inteligentes ni tontas, no, preguntas. Para hacer una pregunta coherente. Hay dos conceptos que se relacionan con la ciencia y con la salud y con el periodismo científico y el periodismo en estas áreas. Uno es el concepto de actualidad, cómo se vive la actualidad en la ciencia, y por otro lado en contraste con el periodismo. Ese es el primer concepto que me gustaría que lo compararas. Y el segundo tiene que ver con la gestión de la salud, la promoción de la salud. La promoción de la salud que ha sido definida como entregar a la gente la capacidad de gestionar su propia salud para mejorarla o para mantenerse bien. Entonces, con esta triada de la actualidad en la ciencia, en la actualidad en los medios de comunicación y el tipo de información que todos nosotros requerimos para estar bien, para tener ese estado, como dice la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de completo equilibrio en físico, mental y social. Sí. Es un desafío muy grande. Pero ¿cómo ves entonces el concepto de actualidad y el tipo de información que se le puede entregar a la gente para que pueda promocionar, gestionar su salud? Bueno, en el principio de actualidad yo siempre digo que además de actualidad tiene que haber pertinencia. Ajá. Porque la actualidad, claro, es toda información que puede ser novedosa, puede ser inmediata, pero a veces la pertinencia es más importante que la actualidad. A veces hay cosas más pertinentes que informar o que promocionar. Sin duda existe una relación base entre actualidad y ciencia, porque nos estamos viviendo en un mundo que está muy acelerado. De hecho, la pandemia del COVID-19 no habían pasado ni 3 meses y ya era pandemia. Entonces, porque vivimos en un mundo hiperconectado. Y así como está hiperconectada la información, está hiperconectada la actualidad también. El desarrollo, por ejemplo, de movimientos antivacunas, que surgió a raíz del COVID-19 o que
proliferaron a raíz del COVID-19 y que tomaba un elemento que es súper estudiado en sociología, que es la fatiga post una pandemia. Y eso es algo evidente, algo que nos sucede, incluso nosotros mismos que nos cansamos, no solamente del hecho de que estuvimos encerrados varios meses, sino que nos cansábamos de que tengo que ir nuevamente a ponerme una dosis de refuerzo. Y eso es natural, es un proceso sociológico que para eso están los sociólogos que lo pueden explicar mejor, pero también se traducía en que los movimientos antivacunas, que son anticiencia en el fondo, también aprovecharon esa fatiga y empezaron a crecer. Y así creció la desinformación, por ejemplo, que es un fenómeno que durante la pandemia sufrimos mucha desinformación, mucha noticia falsa, la fake news que le llaman que le pusimos ahora, pero en el fondo es desinformación y que implicó un peligro real para las personas. O sea, todavía sigue siendo un peligro real la desinformación. Esta información que al final hace que las personas tomen decisiones súper erradas, porque no tienen una decisión con base científica. Lo estamos viendo actualmente con la epidemia o con el sarampión, que era una enfermedad que estuvo erradicada. O sea, nosotros gracias a la vacunación erradicamos enfermedades, pero ahora están de nuevo surgiendo estas enfermedades porque hay personas que dicen que vacunarse no está bien. Y eso ha llevado a que niños y niñas fallezcan por una enfermedad que habíamos erradicado hace un montón de tiempo. Entonces, tú dices, ahí está el peligro de la desinformación, ahí está el peligro de la pertinencia, de lo que yo también tengo que ser pertinente al informar. Y yo creo que para nosotros, los comunicadores, la desinformación va a ser un peligro, porque la desinformación no solo atenta contra la salud, como veíamos, como yo les contaba el ejemplo del sarampión, atenta contra varias cosas, contra la democracia también. Conocemos estos movimientos, que no voy a decir movimientos específicos, pero que han llevado incluso a personas que vayan y se tomen una sede de gobierno por información falsa. Y pasa en los dos sectores, no solamente en un sector político. Atentan contra nuestra inteligencia. Obviamente la desinformación, de repente hay noticias falsas que de verdad uno dice, ¿cómo hay alguien que pueda realmente creer en esto? Pero pasa. Entonces es un fenómeno que tenemos que estar conscientes y como comunicadores también tenemos que tener las herramientas para combatirlo. Los movimientos antivacuna, por supuesto, son mucho más antiguos que la pandemia que nosotros vivimos, pero sí son un ejemplo de fenómenos de desinformación, como mencionabas tú, que se dan en distintos ámbitos, no solo en temas de salud, en diferentes áreas de la vida, pero a ustedes les tocó directamente. Exacto, esto. Sí. O sea, ustedes como laboratorio Pfizer estaban creando una vacuna, uno de los tantos laboratorios en el mundo que estaban creando una vacuna para atacar este virus, para proteger a la gente. Entonces, ¿qué hicieron para atacar esta desinformación, para informar por sobre la desinformación? ¿Cuál fue el mayor desafío para enfrentarse a la desinformación? Bueno, como principio básico, nosotros como organización no respondíamos directamente a la desinformación. Por ejemplo, si había una información falsa que decía tal cosa, yo no ponía a disposición a nadie para responder eso, sino que dejaba porque al final esa desinformación sin base científica, tú lo primero que tienes que decir, ¿dónde está la fuente de esa información? Si no hay una fuente fidedigna, no es una información, es una mentira. Entonces, responder mentiras no era parte de uno de los elementos que nosotros teníamos para combatir la desinformación, pero sí lo que hacíamos era reforzar la información científica. Por ejemplo, yo ponía a disposición, y ocurrió en todo el planeta, ponía a disposición a científicos y científicas de la organización, especialistas en un tema, especialistas por ejemplo, en vacunas, y los ponía a disposición de los periodistas, de los comunicadores, para que respondieran todas aquellas consultas que surgieran en torno, por ejemplo, qué es lo que era el ARN mensajero, que fue una de las tecnologías que se utilizó para la vacunación. Entonces yo lo ponía a disposición y con base científica respondíamos cada una de estas interrogantes. Cuando surgían dudas en torno a los efectos adversos, yo ponía un especialista en efectos adversos que le explicaba qué es lo que eran los efectos adversos, cuáles podían ser, cuáles no. Porque una cosa es la desinformación y la otra cosa es la información con base científica y que sí tenéis que corroborar.
porque yo tampoco podía salir diciendo no hay efectos adversos de las vacunas cuando no es verdad. Sí hay efectos adversos y pueden haber algunos que pueden ser graves, sí, efectivamente. Pero también, ¿en qué hago énfasis? En que esos efectos adversos son el 0,00. Hay un porcentaje, hay una cantidad. Y eso también es parte de la información. Como lo tienen todos los medicamentos. Por ejemplo, como lo tienen todos los medicamentos, entonces hay que ser consciente de ese tipo de cosas y decirlas. Entonces ahí yo aplicaba el principio del periodismo científico, que es el rigor y la veracidad. Siempre. Todo con respaldo científico, bajo investigaciones. Y era una de las formas que nosotros teníamos de combatir la desinformación. Y después, como una herramienta adicional, creamos el premio Pfizer. Antes de pasarle el premio Pfizer, quería preguntarte una cosa, porque están los datos, los hechos verificables, pero hay muchas cosas que la ciencia todavía, los que la ciencia no tiene respuesta. Exacto. Entonces, ¿cómo se trabaja la desconfianza? Porque culturalmente tendemos a confiar más en aquel que hace algo sin ánimo de lucro que aquel que lo hace con ánimo de lucro. Exacto. No es el momento de entrar a juzgar valóricamente eso, sino que es un hecho que se critica y se juzga mucho a las farmacéuticas porque investigan y producen medicamentos para aquellos que les van a generar mayores ganancias a la propia empresa, porque es una empresa con ánimo de lucro. Entonces, ¿cómo se trabaja la confianza y la desconfianza más bien de la gente? Porque es un hecho innegable, la empresa va a buscar beneficios, pero una cosa son los hechos y otra cosa es la confianza de la gente, que no siempre es posible ganarse la confianza con datos, con hechos, con cifras. ¿Cómo lo ves tú desde una perspectiva comunicacional, desde la comunicación social, que seguimos siendo eso, una comunicación humana, que llegamos a las personas? ¿Cómo lo trabajan ustedes en comunicaciones en Pfizer? Yo creo que hay dos perspectivas aquí que analizar. Una es que es también el posicionamiento. O sea, las organizaciones, tú bien lo decías, hay organizaciones con fines de lucro y uno no tiene que perder esa perspectiva. Aquí la organización, su fin o uno de sus objetivos, obviamente es el lucro. Tiene otros objetivos valóricos, otra misión, que pueden ser más filosóficos y qué sé yo, y que sí, y están en concordancia con lo que hace la organización, pero no hay que perder el foco. El fin final es lograr que en la ecuación financiera sea positiva a final de año. Los números sean azules. Exacto. Y muy azules. Y muy azules. Y mientras más azules, mejor. Y eso es verdad. Y eso uno no lo puede negar porque tú perteneces a una organización que tiene fines de lucro. Ahora, hay otro elemento que tiene que ver con el posicionamiento de tu nombre, de tu marca. ¿Qué confianza creas en el tiempo también? Pfizer, cuando surgió el tema del COVID-19, tenía un posicionamiento que era una empresa que estaba reconocida por la innovación que tenía en su tratamiento. Si ustedes no saben, bueno, yo tampoco lo sabía antes de entrar a Pfizer, así que Pfizer fue uno de los que permitió que la penicilina se masificara en el mundo, por ejemplo. O sea, tiene un historial en que sí, efectivamente, hay ciertos valores, ciertos principios que están en concordancia con esta actitud de entregar aquellas soluciones a las personas o a los pacientes, que sean soluciones reales, que sean soluciones que van apuntadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Y lo otro que uno tampoco tiene que olvidar es que trabajas con personas. La humanización de los mensajes, la humanización de dónde está tu mensaje clave es primordial. O sea, trabajas con personas y ahí eso no hay que olvidarlo. Bueno, entonces pasemos al premio Pfizer del que hablabas hace un momentito. ¿Y qué tiene que ver esto con la desinformación, con el hecho de darle importancia a la salud y a las personas? Cuéntanos, ¿en qué consiste este premio? Bueno, como yo les decía, nació precisamente cuando vimos que la desinformación era un tema preocupante, más aún, especialmente en el aspecto salud. Creamos el premio Pfizer. Y el premio Pfizer es un premio que está orientado a valorar aquellos trabajos que utilizan el rigor científico, que usan fuentes fidedignas y que están enfocados en temas de salud. Ese es el foco del premio Pfizer y tiene dos categorías. Una categoría es para profesionales que trabajan en medios de comunicación, o sea, son trabajos periodísticos que hayan sido publicados, emitidos en un medio de comunicación del país. Y hay otro
otra categoría que es la categoría de estudiantes y que es para estudiantes de comunicaciones y que tengan un trabajo periodístico también que lo hayan hecho en el contexto de su formación académica. Puede ser un trabajo para un ramo de la universidad, por ejemplo, si les tocó hacer una entrevista radial y entrevistaron a un científico, a un médico, puede ser, o un reportaje enfocado en salud. Lo importante es que son ejes temáticos que nosotros tenemos y que tiene que ver con el viaje del paciente. Para quienes no saben qué es lo que es el viaje del paciente, el viaje del paciente es desde el momento en que yo hago prevención en una patología hasta que la persona termina un tratamiento. Okay. O sea, es súper amplio. La persona, por ejemplo, yo les decía a quienes preguntan y consultan, dicen, ¿puedo postular con un reportaje, por ejemplo, que está enfocado a los problemas que enfrenta una persona para ingresar al sistema de salud? Por supuesto, porque una patología, esa persona tiene una dificultad para acceder a un tratamiento, está dentro del viaje del paciente. Puede ser también una entrevista a un científico que está desarrollando un tratamiento nuevo o a un científico que está investigando un tratamiento o las consecuencias de un tratamiento. Puede ser súper amplio. Entonces, todo lo que tenga que ver con salud puede participar en el premio Pfizer, en cualquiera de las dos categorías. ¿Cuánto tiempo lleva este premio? Nosotros estamos ahora en la 4ª edición del premio Pfizer. La verdad es que estamos súper contentos. Yo especialmente en Chile hemos tenido una evolución de participación súper amplia. Partimos con 20 trabajos y el año pasado recibimos 80 trabajos. Entonces ha sido exponencial el crecimiento, estamos súper contentos. Yo, como soy de región, siempre trato de que los medios regionales participen y este año creamos, por ejemplo, la mención honrosa especial para medios de comunicación regionales, que eso no estaba en las ediciones anteriores. Seguimos teniendo un ganador o ganadora, pero también hay una mención honrosa para aquellos medios que son regionales, que tienen un espacio geográfico distinto al de Santiago. Y en el caso de la categoría estudiantes también tratamos de invitar a las universidades regionales, de hacer este tipo de conversaciones con estudiantes en distintas universidades. Yo me doy el tiempo de hacer como una especie de periplo por las universidades en Chile que tienen comunicaciones, contándole esto, invitando también a los estudiantes a que puedan participar y que puedan también enamorarse del periodismo científico. El periodismo científico puede ser muy interesante, puede ser constructivo. Ustedes entregan un aporte a la sociedad, le pueden entregar herramientas para que las personas tomen decisiones en torno a eso. Así que invito a que se enamoren del periodismo científico y, por supuesto, postulen al premio Pfizer. Entonces, recapitulando, puede ser cualquier producto periodístico en cualquier formato, escrito, audiovisual, radial, reportaje. Incluso redes sociales. Incluso redes sociales. Este premio se realiza en 3 países, en Chile, Ecuador y Perú. Y en Perú el año pasado ganó un hilo de Instagram, fíjate. Así que era un hilo periodístico, con base, con fuentes, muy bien construido en realidad. Pero era un medio de comunicación que publicaba hacia la diferenciación. Tenía prensa escrita. Sí, y ellos también hacen este trabajo con hilos de redes sociales. Y el hilo fue el que ganó el premio ese año. Así que pueden ser trabajos también que estén orientados a los nuevos medios. Así que les invito a que revisen las bases, que se informen. ¿Dónde pueden encontrar las bases? Las bases las pueden encontrar en la página web de Pfizer, que es pfizer.cl, y ahí hay una pestaña que se llama Premio Pfizer. Pueden encontrar las bases, el formulario de postulación. También pueden revisar trabajos anteriores que han ganado, que eso es súper importante. A veces a uno los inspiran los trabajos anteriores. Y me pueden dejar también las consultas, porque hay un correo y yo ese correo lo reviso yo personalmente, así que ahí me llegan las consultas directamente y me pueden preguntar. Las dudas siempre son, mira, tengo un trabajo sobre este tema, ¿cae dentro de alguna de los ejes temáticos del concurso? Y ahí yo les aclaro o les digo, depende. Hay trabajos que sí pueden uno orientarlo. Me recuerdo, no sé, un trabajo sobre la calidad del agua. Y tú le dices, ya, pero la calidad del agua, ¿y eso afectaba la salud de las personas en algún parámetro? Sí, toco el parámetro de la afectación de salud, perfecto. Entonces sí, también ingresa dentro del premio Pfizer. Ahí les invito, si tienen dudas, que me escriban. Excelente. ¿Y en todos los años se está realizando más o menos en el mismo tiempo, en los mismos meses, para hablar de plazos? De plazos, sí. Siempre son los mismos plazos. Por ejemplo, en el caso de los trabajos
periodísticos, tanto para la categoría profesional como estudiantes, deben ser trabajos que hayan sido publicados o emitidos o recibidos, en el caso de los universitarios, entre el 1 de septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto de este año, ¿ya? Entonces, todavía tienen tiempo de preparar algunos trabajos. Hay muchos alumnos que me decían, ya, pero si yo escribo un trabajo ahora en julio, sí, porque el plazo es hasta el 31 de agosto, puede hacerlo. Entonces, en ese plazo pueden postular. 1 de septiembre, 31 de agosto. Del año anterior hasta el 31 de agosto de este año. Claro. Pensando también en quizás haya algún estudiante que hizo algo el semestre pasado, claro, el semestre pasado, o que pueda revisarlo y quizás alguno que se está proponiendo hacer algo el próximo semestre para postularlo al siguiente año. Esperamos que siga el premio. Sí, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso de seguir fomentando el periodismo científico, creemos que es muy importante y obviamente es nuestra arista para también combatir la desinformación. Y también aportar a la formación, ¿sí? A la final también, no solo porque a mí me gusta estudiar, sino porque yo creo que la formación es súper importante cuando uno está tanto trabajando en los medios de comunicación como cuando uno se está a punto de titular de periodista y van a ser futuros comunicadores y comunicadoras. La formación tiene que ser un eje importante en sus vidas, la especialización. Y es por eso también que el premio está orientado hacia eso, o sea, ¿qué gana la persona que gana el premio Pfizer? En el caso de los profesionales, nosotros lo llevamos a un seminario internacional, donde tienen la oportunidad de conversar, no sé, con el editor de la BBC de ciencia. El año pasado tuvimos una ponencia sobre cine documental e investigación para cine documental, que la hacía una famosa directora de cine que ganó un Oscar. Tuvimos también al director de ciencias de la BBC, donde también hablaba sobre los desafíos del periodismo científico actual en grandes medios. O sea, uno puede llegar a pensar que no hay desafío en grandes medios y hay muchos desafíos. ¿Y los estudiantes? ¿Qué ganan los estudiantes? Y estudiantes? en el caso de los estudiantes también es formación, pero aquí nosotros le damos una beca para que hagan un diplomado en periodismo científico. ¿Ya? Es un diplomado de comunicación en ciencias que se realiza en una destacada universidad latinoamericana de Chile, bueno, la Universidad Católica de Chile, y nosotros le pagamos esa beca para que ellos hagan ese diplomado, desde la matrícula hasta que terminen el diplomado. Así que es una experiencia importante porque adquieren una formación adicional y un grado académico como un diplomado. Y la última pregunta, Omar, gracias. Sí. ¿Se publican estos, se compilan? Porque los profesionales son publicados, pero los de los estudiantes generalmente no. Generalmente el trabajo de los estudiantes está en medios universitarios o queda ahí en manos del profesor. ¿Hay alguna publicación, difusión de los productos ganadores? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en poder poner a disposición el material de los estudiantes o los ganadores de los años anteriores, no solo en nuestra web, también nosotros le ofrecemos a los estudiantes, si ellos quieren, la gestión de que alguno de sus piezas puedan ser publicadas en un medio de comunicación y eso también lo hacemos. Lo hemos hecho en Ecuador, lo hemos hecho en Perú, podemos hacerlo en Chile, así que tenemos también la disposición de crear ese link para que esos trabajos también tengan un reconocimiento, puedan ser leídos por más personas o vistos por más personas. Y ahora sí la última pregunta, la mentira más repetida por un periodista, esta es la última pregunta. No, simplemente cuéntanos, algún reportaje, entrevista, algún contenido que haya ganado el premio y que a ti te haya especialmente sorprendido de alguna manera o que hayas dicho, oh, qué extraño, o qué bien, no sé, algo que recuerdes como especialmente de los que han participado en el premio. Bueno, yo la verdad que los 3 trabajos ganadores de Chile son muy, muy buenos y también recuerdo los de otros países. El nivel de periodismo en realidad en nuestros países es muy alto, especialmente el periodismo científico que busca esa fuente, que profundiza. Recuerdo un trabajo que tenía que ver con el aspecto de los estudios clínicos y la falta de perspectiva de género de los estudios clínicos. Que me pareció muy interesante, y aparte un trabajo bellísimo, porque partía con la humanización del caso, casos por ejemplo, una persona que había participado de un estudio clínico y que había tenido problemas en la menstruación, pero que no había sido considerado en los resultados finales. Claro, porque los estudios clínicos no consideraban el género como uno de los elementos cuando se entregaban los resultados. Entonces,
había una falta de perspectiva y ese reportaje tomaba eso y habían afectaciones que tenían que resultaba en que mujeres tenían problemas con su menstruación, tenían otro tipo de problemas y también a los hombres que habían elementos que afectaban. Entonces, como no estaba la perspectiva de género, ellos hacían un reportaje muy interesante también y entrevistaban a científicos, personas afectadas. En el caso de Chile recuerdo un reportaje muy bueno también que ganó sobre ELA, que partía con un caso, pero después se iba a un investigador chileno que estaba desarrollando una nueva terapia para el ELA. Ese fue un trabajo también muy destacado ganador. Y había uno que hacía relación entre los tipos de sangre y los llamados hermanos de sangre, que al final podían ser donantes de plaqueta, que también fue muy interesante, que eso fue un ganador del año pasado. Así que, no, los trabajos han sido bien interesantes. Yo destaco el rigor científico de los trabajos en Chile y también los esfuerzos que hacen los estudiantes. Recuerdo un trabajo en que ellos hablaban de la violencia obstétrica en Chile, y es que fue algo que no se tomaba conciencia hasta hace pocos años atrás, no había mucha conciencia de eso. Y las huellas que podía dejar en una persona que sufrió violencia de ese tipo. Entonces, también ese fue un trabajo estudiantil, que era muy interesante. Y otro estudiantil que recuerdo también fue uno que hablaba sobre el no acceso a la terapia gratuita para el VIH. En Chile la terapia para el VIH es gratuita, pero había personas que no lo accedían porque desconocimiento, por traba administrativa, etcétera. También era un reportaje muy interesante. Así que los invito a que revisen la página. Hay varios trabajos publicados de las ediciones anteriores y si tienen dudas, que me consulten. Bueno, agradecemos la presencia de Omar Orellana Acuña, gerente de comunicaciones del clúster andino de la empresa Pfizer, que ha estado aquí con nosotros hoy hablando de periodismo científico, periodismo de salud, los desafíos, la desinformación, lo que implica trabajar en una empresa con ánimo de lucro, y este premio tan importante, el premio Pfizer, que puede ser de motivación para muchos para poder dedicarse a esta temática y poder conocer más, desarrollarse y aprender. Así que muchas gracias, Omar, por estar aquí con nosotros y espero que nos encontremos prontamente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y reiterar la invitación a los estudiantes de la Universidad de La Serena y de todas las universidades de Chile que puedan participar y, ¿por qué no?, quizás sean los próximos ganadores. Que así sea. Que así sea.